Muy bien, todo el mundo debería tener libreta. Si no tienes libreta, bueno, vas a tener un poco difícil porque vamos a estar proyectando aquí, Quizás no se da cuenta, ¿no? Vamos a estar proyectando aquí. Entonces, quizás que está sentada mirando hacia atrás. Muy bien. Tenemos libretas nuevas, así que si no tenéis libreta, ¿tú creo que no tenías libreta? ¿O sí que tenías libreta? No, tú no tenías. Ana, ¿dónde está Ana? ¿Te has cogido una libreta ya? Vale, estupendo. ¿Alguien más le hacía falta una libreta? Que no tenga libreta. Daniel, ¿tú tienes libreta? Como quieras, ¿eh? Si quieres cogerte la libreta también. Están aquí. Las que tienen espiral son nuevas, así que puedes coger una para si quieres ir apuntando, como tú quieras. Como tú desees. Muy bien, pues a modo de repaso, las águilas están con 30 puntos, las palomas 42 y los cuervos con 37 puntos, así que está yendo muy bien la cosa. Para conocer las águilas tienen que remontar. Es un chiste. Eso, las águilas tienen que remontar. Sí. No hace falta que os ríais como habéis hecho. Muy bien, pues vamos a hablar y comenzamos en este video. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por poder estar juntos una vez más y te quiero pedir que ahora bendigas este tiempo, podamos aprender más de ti y de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hoy vamos a estar mirando el libro de Números, que viene después del libro de Levítico y viene antes de Deuteronomio. Números viene antes de... Sí, os habéis confundido con la forma que he hecho la pregunta, no pasa nada, ¿vale? Pues Israel lo tenía todo a su favor. Dios había obrado un milagro espectacular al rescatar la nación de Israel de Egipto. Ahora Israel tenía una relación nueva y única con Dios. El pacto de Sinaí se completa con un edificio que se llama tabernáculo. Y era una tienda que se montaba y se desmontaba para poder ir adorando con Dios a través de el tiempo que les tardara de llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. Un viaje aproximadamente de 8 meses. Pero no les duró 8 meses, como bien sabemos, ¿verdad? Les duró un poquito más. ¿Sí? Un poco solo, ¿sí? Y les duró un poco más porque no creyeron a Dios. ¿Sí? Hay veces que llegas a donde tienes que llegar, pero podrías haber llegado un poco antes. ¿Sí? Hay personas, especialmente cuando te haces más mayor, y dices, guau, esto a mí me lo dijo alguien hace mucho tiempo y yo no le hice caso, ¿no? Y si alguien me lo hubiera dicho cuando era más joven, a veces lo decimos con Marta, si nos hubieran dicho esto cuando era más... Quizás alguien nos lo intentó decir y no lo escuchamos, ¿verdad? Esto nos pasa a todos y les pasó al pueblo de Israel. Y ellos se rebelaron, de hecho, en contra del Dios que había hecho milagros en medio suyo. Como ninguna otra nación de la historia, ni antes ni después, Israel tenía todo lo que les hacía falta para conseguir el éxito. Pero la historia de Israel no es una historia de éxito, al menos no de éxito inmediato. El libro de Números relata las luchas de Israel contra el obedecer a Dios y las consecuencias de desobedecer a Dios. Este libro contiene los informes del censo que Moisés y los israelitas registraron durante la estancia en el desierto. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de estos acontecimientos, pero los traductores de la Septuaginta llamaron a este nombre aritmética, ¿sí? Tenemos la idea de aritmos, números, ¿sí? Es donde sacamos nosotros
números, ¿sí? En el hebreo, por eso, a mí me gusta más este nombre, ¿vale? En el desierto, ¿eh? ¿De qué trata el libro de En el desierto? Pues lo tienes en el título, En el desierto, ¿sí? No voy a intentar esto de... No sé, alguien que quiera intentarlo, pues puede hacerlo, pero... obviamente nosotros lo llamamos números, pero el título en hebreo era Bemidbar, en el desierto, mucho más descriptivo. Ahora bien, números describe pues esos acontecimientos ocurridos durante los casi 40 años que Israel vagó por el desierto, entre el monte Sinaí y las llanuras de Moab. No sé si al final os puse un mapa. Sí. ¿Vale? Entonces, ruta tradicional del Éxodo, ¿vale? Tenemos aquí, salen desde Egipto, desde el delta del Nilo, salen por aquí y hacen toda esta ruta por aquí y llegan por aquí y salen por aquí. Ahora, bien no se sabe qué ruta hicieron, ¿sí? Porque tenemos algunos puntos, ¿sí? Pero si estás 40 años vagando, estás dando muchas vueltas, ¿vale? O sea, esto es lo de ¿cuándo llegaremos, papá? Pues sí. O, cariño, este arbusto me suena, ya lo sé, ¿vale? Estuvieron dando vueltas por esta zona, se lo conocieron bastante bien, ¿sí? Durante 40 años estuvieron vagando por el desierto, ¿sí? Entonces estas son otras rutas alternativas que dicen que podrían haber, pero no se sabe, o sea, a ciencia cierta no sabemos exactamente por dónde fueron, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de la estructura literaria, ¿vale? Cómo está montado. El libro de Números tiene una clara disposición doble, es geográfica y cronológica, y es en 3 partes, ¿sí? O sea que es muy sencillo de acordarse de este esquema muy sencillo del libro. Primero, los israelitas acamparon en el monte Sinaí. Después, vagaron por el desierto, del capítulo 10, versículo 11 al capítulo 20, versículo 21, y por último estuvieron en las llanuras de Moab, en capítulo 20, 22 al 36, 13. Así que tenemos aquí las 3 secuencias geográficas que nos dan este esquema muy sencillo de lo que es el libro, ¿sí? Entonces tenemos aquí campamento en Sinaí. ¿Alguien se acuerda qué pasó aquí en el monte Sinaí? Las leyes, ¿sí? Dios dio la ley a su pueblo aquí en el monte Sinaí. Después estuvieron vagando por el desierto durante 20 capítulos, o 40 años, ¿sí? Lo que tú prefieras, ¿no? 10 capítulos, perdón, sí. Los números no es lo mío. Entonces, las llanuras de Moab, del 20, 22 al 36, 13, ¿vale? Entonces, en la primera parte, aquí en el campamento en Sinaí, encontramos diversas instrucciones y preparativos para el viaje. Entonces, podríamos decirlo de otra forma. Número 1, preparativos para el viaje. 2, viaje acabado. ¿Vale? Esa sería otra forma de decirlo, lo mismo. Dios le dio a los israelitas, cuando aún estaban en el monte Sinaí, las leyes y tal. Después, en Números 10, del 11 al 20-21, nos relata el fracaso de los israelitas a la hora de confiar en Dios, mientras que vagaban por el desierto de la península de Sinaí, ¿vale? Especialmente en Cades Barnea, en el desierto de Parao, ¿vale? ¿Alguien le podría enviar rápidamente un mensaje a Carlos de Bea? Simplemente para decirle que hemos comenzado, es que se me ha olvidado de decirle para que él pueda venir para el foro. Si alguien se puede, simplemente mandarle un audio y decirle, Carlos, ya hemos empezado, ya puedes ir viniendo si quieres.
Perdón, por eso. Y por último, tras los... ¿Cuántos años de peregrinación? 40 años. Los israelitas, pues, aquí se describe los preparativos que tienen para entrar en la tierra prometida mientras están allí en las llanuras de Moab. A pesar de esta clara disposición geográfica y cronológica, Números presenta un problema literario, ¿sí? Aunque las referencias geográficas y cronológicas proporcionan un marco histórico claro del conjunto, el libro de Números contiene una variedad casi desconcertante de tipos literarios. Normalmente cuando nos encontramos con un libro histórico, pues más o menos se mantiene todo al mismo formato. Si tú lees un salmo, se mantiene casi siempre en el mismo formato. Si tú lees un evangelio, se mantiene más o menos en el mismo formato de relatar una historia, ¿sí? Pero el libro de Números, en inglés decimos curveballs, viene del béisbol, que en vez de tirarte la pelota recta, te la tiran con efecto y te viene con curva. Pues el libro de Números es de esa forma, porque te va tirando diferentes estilos literarios, ¿vale? Y la verdad es que deja confundido, deja como un poco perplejo. ¿Y esto ahora por qué? ¿Vale? Entonces, pues hay secciones legales, hay narraciones históricas, hay registros de censos, ¿vale? Que eso, pues, tal, el hijo de tal, dio luz tal, y la familia de tal, y entonces eran número tantos y tal. Un censo no es muy divertido de leer, la verdad. Definitivamente es extremadamente aburrido, ¿sí? Y estás leyendo simplemente ahí de personas y sus nombres y de qué familias eran, Y entonces algunos eruditos han considerado el libro como desesperadamente desorganizado. Pero cuando tratamos con libros bíblicos antiguos, no debemos definir el arte literario como algo en lo que vamos a decir si es palabra de Dios o no. Y a veces tenemos que tener en cuenta de que nuestro criterio, viviendo en una sociedad occidental, europea, tenemos una presuposición de cómo debería ser un libro. Oye, pues mira, si me vas a hacer un libro acerca del relato, acerca del Éxodo, pues escríbeme el relato primero, después cuando venga el censo me lo dejas en otra parte. Aquí tenemos otra mentalidad, ¿sí? Acerca de cómo organizaríamos nosotros el libro. Pero eso no era como Moisés recibió por parte de Dios. Entonces, la falta de tal diseño y coherencia en un libro no significa que el libro sea confuso o sin un mensaje discernible. De hecho, las materias que parecen fuera de lugar o desorganizantes contribuyen a lo que el libro en sí nos está intentando explicar. Por ejemplo, el brote de la vara de Aarón en el capítulo 17 es una historia que está metida ahí entre medio. Dices, ¿pero qué hace esto aquí? ¿No? O las profecías de Balaam, ¿sí? También hay entre medio. Pero el propósito de Dios es poder ir indicando lo que está pasando en la historia sin preocuparse demasiado por el hecho de que sea una continuidad a nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces, los críticos, claro, estamos volviendo aquí a lo que te puedes encontrar, ¿no? A la hora de estudiar el libro de Números. Pues los críticos a menudo argumentan que los números de la Biblia no son literales o son imposibles de aceptar. En el libro de Números, por ejemplo, un censo antiguo indicó que los hombres de 20 años o más formaban un ejército. Si alguien lo puede leer, en Números 1:46. A ver, ¿quién no puede leer esto? Números 1, versículo 46. Alguien, que lo lea en voz alta. No todos a la vez, por favor. Fueron todos los contados 603.550. 603.540, ¿no has dicho? 50. Eso es un buen ejército, ¿eh? ¿Has pensado eso? Es
Eso es un ejército grande. ¿Habría sido posible para Israel tener un ejército de ese tamaño durante su estancia en el desierto? Bueno, ¿qué sabemos de la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es perfecta. ¿Sí? Entonces, la comunicación original del texto bíblico era perfecta. ¿Sí? O sea, lo que Moisés escribió fue perfecto. Vale. Entonces, quedan algunas razones legítimas para discutir algunos de los números de la Biblia. Un problema es la discrepancia entre los números registrados en la Biblia hebrea y en la Septuaginta, que es una traducción griega de la Biblia, que es del siglo I a.C., siglos III a.C. Entonces, sin embargo, el censo de Números 1 cae en una categoría diferente de disputa. En Números 1, la pregunta es si Israel podía reunir un ejército de este tamaño. La fuerza militar de 603.000 personas, ¿vale?, implica una población general de aproximadamente 2,4 millones de personas. ¿Sí? Que es más de la mitad de la población de Egipto en ese momento. En Egipto había aproximadamente unas 5 millones de personas. ¿Y cómo saben eso? Que Egipto tenía... Por censos y cosas así de... ¿sí? Es la población que había en ese momento. En todo Egipto. Entonces, al examinar la exactitud de los números de la Biblia, tenemos que considerar un par de cosas. ¿Sí? O sea, tú ahora mismo estás viendo esto y dices, pues no lo sé. Este es el número que nos da en Números 1:43. ¿Sí? 46. ¿Sí? Entonces, ten esto en mente. Este número no nos lo dice. Este número se ha cogido por este número de aquí. Se asume. Es como cuando decimos lo de que Jesús dio los panes y los peces a 6.000 hombres. ¿Sí? Pues entonces se calcula 6.000 hombres, tienen esposas y como mínimo 2 niños. Entonces se calcula que habían tantas personas. ¿Sí? Pero nos dice 6.000 hombres. Vale, entonces, al examinar los números en la Biblia, siempre, no importa si estés en el libro de los números o si estás en otra parte de los números, hay que mirar por lo menos estas cosas. La primera de todas, la más importante, por eso es la primera. Solo porque un número sea sorprendentemente grande, no significa que sea inexacto. ¿Sí? O sea, nosotros vemos 603.000 personas y decimos, eso es una burrada. O sea, 2,4 millones de personas caminando por el desierto, que simplemente piensa esto un segundo, ¿vale? ¿Cómo de grande sería el campamento si fueran 2,4 millones de personas? ¿Cuánta gente hay en Barcelona? 3 millones de personas. Toda Barcelona. ¿Sí? O sea, estamos hablando de solamente medio millón menos. De toda la gente que había en Barcelona. Imagínate ahora movilizar a todas estas personas por el desierto. Ah, ¿posible? Sí. ¿Por qué no? La Biblia nos dice que los israelitas se multiplicaron mucho durante los 430 años que estuvieron en Egipto. Y en Éxodo 1:7 nos dice que llegaron a ser tan numerosos que la tierra se llenó de ellos. Eso es lo que nos dice en Éxodo 1:7. El faraón egipcio estaba tan preocupado por el aumento de esta población que ¿qué hizo? ¿Os acordáis o no? Empezó a matar a todos los niños varones. ¿Sí? Y entonces, esto era a todos los niños varones. Los primogénitos eran los de el de Aarón. Moisés, la décima plaga. La última plaga, pero no, estamos hablando cuando nació Moisés, estaban matando a todos los varones. ¿Sí? Porque había sobrepoblación y estaban asustados. Eso cuadraría mucho con ese número. ¿Sí? Pues mucha gente.
No se dan cifras exactas, pero si al rey le preocupa que la población hebrea pronto superará el número de la egipcia, tendría razones para estar preocupado. ¿Sí? Entonces, pues, hay fuertes razones para creer que una gran cantidad de israelitas vivían en la región en el momento del éxodo. El censo de Números 1, que solo incluye a hombres de 20 años para arriba, sugiere que el número total de hebreos podría haber superado los 2 millones de personas. Si bien se trata de un número elevado, no es imposible. Se necesitaría una tasa de crecimiento poblacional de un 2,6%, ¿sí? Que es extraordinariamente alta, pero no muy por encima de la tasa de crecimiento de 2,2% que se vivió en el siglo XX. Sí, o sea, teníamos una tasa ahora mismo de natalidad es muy baja, pero en el siglo XX estábamos a un 2,2. Tampoco es descabellante pensar en un 2,6. ¿Sí? Si cada generación tuvo un promedio de 6 hijos, un crecimiento de 70 personas a 2 millones de personas en 400 años no es descabellado. ¿Os acordáis que fueron 70 personas con José, la familia de José, empezaron 70 personas allí, ¿sí? Y de 70 a 2 millones y medio en 400 años es esa tasa que nos da. ¿Me explico? ¿Sí? No es descabellado. O sea, por mucho que digas, es que es imposible, no es imposible. Imposible no es. Ahora, es un número muy grande. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo digo esto? Bueno, primero, pienso que es interesante, ¿vale? Pero segundo, quizás alguien te dice, no, es que los números de la Biblia no son fiables. Y yo quiero que puedas tener una respuesta. Porque un número sea muy elevado, no necesariamente es que sea falso. Simplemente que no estamos acostumbrados a esto. ¿Sí? Entonces, el segundo punto es este. La exactitud de los números de la Biblia está relacionada con una traducción adecuada del texto. ¿Vale? Tomaremos los números del censo en Números 1 como ejemplo, ¿vale? Observando que lo mismo se puede coger del censo en Números capítulo 26. Pero en Números 1:21 nos dice que los hombres de edad de luchar en la tribu de Rubén son 46.500, ¿sí? Traducido como 46.500 en casi todas las demás traducciones. Pero tenemos aquí un pequeño problema. Y digo pequeño problema, me explico, problema, porque hay dos palabras en esta frase que están sujetas a variaciones. Esta es la primera, la palabra 1000. ¿Sí? La palabra 1000, alguien que lea, por ejemplo, Números 10:4, otra persona que lea Josué 22:14, otra persona que lea Josué 22:21 y Números 1:16. Ahora quiero que escuchéis atentamente, porque en todas estas aparece la palabra hebrea para 1000. Pero a ver si os fijáis dónde está. ¿Vale? Así que quiero que escuchéis Números 10:4. ¿Quién tiene esta? Va, Daniel, va. Mas cuando tocaren solo uno, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. ¿Vale? Ahí es donde está esa palabra 1000. Millares. La cosa es que esa palabra millares en muchas otras traducciones se traduce como tribus. ¿Sí? Tribus. No de millares, sino de cada tribu. Y que tendría que sentido en ese versículo porque estaba hablando acerca de los jefes de cada tribu, no de millares, porque no eran generales. ¿Sí? Entonces, Josué 22:14. Alguien que lo tenga esto. Josué 22:14. Dale. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel.
cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. ¿Vale? Ahí tenéis otra palabra, millares, que en nuestra versión de Reina Valera se traduce millares, pero en casi el resto de todas las traducciones es, ¿cómo? Multitud. O, yo lo que tengo apuntado es clanes. ¿Sí? Clanes o tribu. Tenemos lo mismo otra vez. ¿Sí? Josué 22, 21, muy cerquita ahí de donde estás, Ana, así que si quieres leerlo, 22, 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Las cabezas de los millares. Cabeza de los millares. No tiene sentido eso de cabeza de los millares, por, tío, entenderme, está en nuestra Biblia, pero es cabeza de sus familias, de sus tribus, de los, ¿sí? De cada una de las familias, que es lo como se traduce en otras traducciones de la Biblia. Se traduce como clanes, tribus, ¿sí? Entonces, ¿estáis viendo qué es lo que pasa aquí con esta palabra? Entonces, claro, se traduce, en nuestra Biblia se traduce como millares, pero puede significar otra cosa, ¿vale? Y no estoy aquí poniendo en duda que fueran todo este número de personas, pero quizás no eran, ¿sí? Entonces, la palabra traducida como y también es una palabra que puede traducirse como o, ¿sí? Entonces, no es solamente adicional a, es comparándolo, diciendo esto o esto otro. Entonces, si la palabra para miles es una referencia a grupos familiares y la segunda instancia de la palabra para y se entiende como o, entonces Números 1:21 se traduciría como 46 clanes o 500. O sea, la tribu de Rubén tendría 500 guerreros de 46 grupos familiares. ¿Sí? ¿Vale? Multiplicado por, cada tribu daba de los hombres que ellos tenían. ¿Sí? Cada tribu tenía pues un número diferente. ¿Qué pasa? Me está mirando. No da nada de multiplicar nada. Habéis dicho multiplicado, pero aquí no dice nada de multiplicar. Yo no he dicho... Sí. Sí. 500 guerreros, pero eso es la tribu de Rubén. Y ahí cada tribu daba... Claro, porque se organizaban por tribus, por clanes, por familias, Claro. ¿no? Era Sí, todo muy... era todo muy organizado, pero por familia, no eran un ejército, sino que de la tribu de no sé quién, tantos hombres, de la tribu de no sé cuántos, tantos hombres, ¿sí? Entonces, se saca este número de los miles. Si la palabra 1000 es 1000, estupendo, no hay ningún problema. Pero si la palabra 1000 es clan o familia, entonces ahí es donde hay una diferencia o una variación, ¿vale? Entonces, esa es la segunda, está relacionado con la interpretación del texto. Y la tercera es la creencia en la exactitud de los números de la Biblia permite la posibilidad de error de los escribas. ¿Sí? Números 1:46 da el recuento final de las tropas de toda la tribu de Israel. El número total era 603.550. Esta cifra implica una población total de 2,4 millones, como os lo he dicho antes. Ahora, podríamos asumir un error de un escriba escribiendo números, ¿sí? Esto podría pasar muy fácilmente. ¿Por qué? Pues el idioma hebreo representa números usando palabras. Cuando se escribía esto, se escribían los números. Tú sabes cuando cuentas 1, 2, 3 con palos y después pones otro palo y después pones otro palo. Esto es como se escribían los números antes, ¿sí? O hacían un sistema de puntos, ¿sí? Entonces, tales marcas habrían sido muy fácilmente malinterpretadas. Y el otro que venía después suyo las malinterpretó y ya quedó en esa secuela. Ahora, a lo que me refiero es, el original no contenía error, ¿sí? Pero después, obviamente, sabemos que
puede haber alguna cosa, no, tu traducción tiene alguna cosa que quizás en otra traducción tiene un versículo, un trocito de más, esto pasa, ¿sí? Ahora, si nos ponemos la mano a la cabeza, ¡ay, es que la Biblia contiene... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, la palabra de Dios no contiene errores y nosotros hemos recibido una traducción muy fidedigna, muy cerca, pero no es el original. Y no podemos pensar que, como, no sé si os habéis oído esto, ¿no? Pero en Estados Unidos hay gente que piensa que la versión de la King James es inspirada. ¿Sí? Habéis oído la versión King James de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Pues hay personas que piensan que está más inspirada la King James que los originales. Y dices, a ver, muy señor mío, ¿cómo va a ser más inspirada esta revisión, de una revisión de que hemos cogido aquí de tal... No, pero pues te puedes llegar a pensar eso, ¿sí? Ahora, Dios nos ha mantenido su palabra, y su palabra es veraz, y es verdad, ¿sí? Entonces, al final literalmente, al final de cuentas, ¿sí? Al final de cuentas, llegamos siempre a la misma cosa, ¿no? Si fueran 603.550 hombres guerreros y fueran 2,5 millones de personas, o fueran 5.550 hombres en el guerreros y el total de los hebreos que hubieran fueran 22.200, ¿qué cambia? Al final de cuentas, no cambia. O sea, la historia sigue siendo exactamente la misma historia. Sí que es verdad que Dios proveyendo para 2,5 millones o 22.000 personas es lo mismo. O sea, está proveyendo de una forma sobrenatural para todos de igual forma, ¿sí? Entonces, yo, si queréis mi opinión personal, yo os la digo así a modo informativo, ¿vale? Yo me decanto más por esa segunda cifra, ¿sí? Por el simple hecho de que ellos no se veían capaces de militarmente ganar en la tierra de Canaán. Si hubieran tenido un ejército de 500,000, ya los conocemos al pueblo de Israel, habrían ido con el orgullo por delante y nosotros podemos con esto y arrasamos y tal, pero que tuvieron miedo, ¿sí? Y Dios obra con las cosas pequeñas. Entonces, a mí me cuadra más, pero esto lo digo que es mi opinión, ¿vale? O sea, no estoy basándolo aquí en ninguna otra cosa que mi opinión personal después de haberlo mirado un rato, ¿vale? Me cuadra más el hecho de que fuera más un número como 22.000, especialmente yendo a través del desierto, con todo lo que tendrían que llevar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, sea como sea, es la forma que Dios obró. Entonces, ya sea que el tamaño del ejército israelita fuera más de 600.000 o más cercano a 5.500, la exactitud de la Biblia en sus autógrafos originales no está en duda. Lo que es discutible, básicamente, es nuestra traducción, ¿sí?, de ciertas palabras hebreas y la exactitud del registro de la frase numérica por parte de un escriba o inescriba, ¿vale? Podría haberse equivocado el escriba al escribir esto, ¿sí? O sea, está allí. Hay instancias de otras cosas en las escrituras donde alguna palabra, alguna cosa es diferente. El contenido en general es exacto, ¿sí? No quiero poner aquí sombras de dudas sobre las escrituras, pero ahí es donde está la cuestión. Entonces, ya os enseñé el mapa, así que vamos a ir a un resumen rapidito de 10 cosas, ¿sí? 10 cosas haciendo este resumen del libro de Números, y entonces pues os dejaré tiempo para hacer estas preguntas, ¿vale? Os voy a escribir el resumen aquí para que lo podáis copiar también si en el caso de que queráis, ¿sí?
Entonces, comenzando aquí con el primer punto. El libro de los Números relata la dificultad de Israel para obedecer a Dios y describe las consecuencias de esa desobediencia. ¿Sí? Sí, después al final podéis hacer una foto si queréis, es mucho más rápido. Entonces el libro de Números relata la dificultad de Israel para obedecer a Dios y describe las consecuencias de esa desobediencia. Segundo punto, el libro de los Números está dividido en 3 partes. Esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos mirado, pero es el resumen, ¿vale? El libro de Números está dividido en 3 partes: el campamento en el monte Sinaí, los 40 años de peregrinación por el desierto y el campamento en las llanuras de Moab. El tema general de Números es la preparación para abandonar el monte Sinaí y entrar en Canaán. Los israelitas se quejaban continuamente de sus circunstancias, olvidando que eran libres y ya no estaban esclavizados en Egipto. Esto es un tema recurrente en el libro de Números. Están aquí, ¡ay, que tuviéramos las cosas tan buenas, las cebollas de Egipto, y los puerros, y teníamos carne para comer, y es como, pero a ver, Teníamos de todo. erais esclavos, ¿no? Porque venimos Y ahora solamente tenemos esta cosa que no tenemos ni idea qué es lo que es. ¿Sabéis lo que quiere decir, no? La palabra maná? La palabra maná es ¿qué es esto? Eso es literalmente lo que quiere decir en hebreo. ¿Qué es esto? Maná es ¿qué es esto? Y Dios les envía ¿qué es esto? Y tienen que ir a salir a recoger ¿qué es esto? Todas las mañanas. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues hacemos, ¿qué es esto? Pues haremos un pan o haremos una pizza, no sé lo que haremos con esto. Y entonces los niños, cuando la madre se lo daba a los niños, les decía a los niños, ¿qué es esto, mamá? Y ella sí. Otro chiste para vosotros. Venga, vamos a la 5. El mayor fracaso de los israelitas fue que se negaron a entrar en la tierra prometida cuando Dios se lo ofreció. ¿Sí? Esto es lo que nos pasa a nosotros también. Dios te dice, mira, aquí tienes esta bendición, aquí tienes esta cosa por tu... Y tú no te adelantas, no te tiras hacia adelante porque tienes miedo de lo que pueda pasar. El río del ¿y si? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me ahogo? ¿Y si...? ¿Sí? Pero Dios te está diciendo, a ver, yo te he protegido, yo te he ayudado. Y te entraron esos hombres para espiar la tierra y solamente 2 de esos hombres dijeron que sí, que Dios está por nuestra parte, Josué y Caleb. Y los otros decían que no, que somos como langostas al lado suyo y nos van a magullar. Así que, punto número 6. Dios enumeró leyes para las ofrendas que indicaban que se haría su voluntad a pesar de las rebeliones de los israelitas. Entonces, Dios había ya proporcionado la forma de que estas personas pudieran seguir acercándose a Él, aún a pesar de. Y gracias a Dios que nosotros también tenemos ese aún a pesar de nuestros fracasos. Dios, con su gracia, nos sigue amando, nos sigue abriendo esa puerta para poder acercarnos al trono de la gracia. Moisés mostró su naturaleza humana en Cades Barnea, donde desobedeció a Dios y mostró su falta de fe. ¿Os acordáis aquí que Dios le dijo, háblale a la peña? Y Moisés, ¿qué hizo? Le pegó un golpe, ¿sí? Le dio ahí con su vara. Ahora te dices, espera a ver. Hablarle o darle un golpe es casi lo mismo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Es casi lo mismo o no? No. Y de hecho no sabemos exactamente cómo le dio el golpe. Ahí es donde yo creo que podría haber un poquito de, pues voy a demostrar yo que, o a saber,
¿no? Pero no hizo lo que Dios dijo que se hiciera. Durante su viaje a las llanuras de Moab, los israelitas tuvieron que enfrentarse a los ejércitos de los amorreos y de los cananeos. ¿Sí? Entonces, durante incluso este estado en las llanuras, pues se tuvieron que enfrentar a estos dos grupos que después se enfrentarían a más. El campamento de Moab fue la última parada de los israelitas antes de cruzar el río Jordán, así que se quedaron en esas llanuras de Moab antes de pasar por el río Jordán. Y finalmente, el mensaje de la desobediencia de Números se utiliza en los libros del Nuevo Testamento, en Primera de Corintios y en Hebreos, como un ejemplo a no seguir, a decir, mira, los israelitas cuando vagaron por el desierto tuvieron todas estas dificultades y tuvieron todos estos problemas y no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Bien, pues vamos entonces ahora a dividirnos por grupos y tendréis 10 minutos para formular 4 preguntas. Para los equipos contrarios, para los equipos diferentes, ¿vale? Entonces, ¿hay alguien aquí que no tenga un equipo? ¿Hay alguien aquí que no tiene ese equipo? Muy bien. Pues vamos a dividirnos por equipos entonces y después decidimos a ver a qué equipo te ponemos, ¿vale? Así que estupendo. Sí. Tenemos las palomas. A ver, ¿puedes levantar la mano? Las palomas, a ver si estáis un poco repartidas las palomas, así que vale. ¿Os parece si las palomas os vais para allí, para el fondo? Os ponéis en polvo por allí, ¿vale? Así que palomas podéis ir para el fondo allí. Cuidado que está, se ve. Vale, entonces palomas pueden ir para allá, para el fondo. Después águilas. ¿Águilas dónde estáis? Águilas. Vale, pues mira, águilas os vais para allá atrás. ¿Sí? Donde están Cristian y Carolina, en esa mesa del fondo. Y los cuervos os podéis venir a esta mesa de aquí adelante. ¿Vale? Palomas al final. ¿Ah, sí? Ah, vale.